todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Monse y bienvenidos a una nueva edición de PsicoExit, este apartado dentro de Exit Madrid, donde, como ya sabéis, hablamos con psicólogos de formación y con profesionales del sector sobre temas actuales que nos ayudan tanto a comprendernos a nosotros mismos como, en esta ocasión, a entender un poquito más la situación en la que nos encontramos. Para ello, tenemos con nosotros al psicólogo Marcos Bella, aquí con nosotros. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, Monse, y hola a todos los que nos oís. Bueno, Marcos, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Y no quiero robarte tiempo para escuchar un poquito sobre ti. Cuéntanos algo de ti. Pues muchas gracias. El placer por estar aquí es todo mío. Bien, pues yo soy psicólogo titulado en la Universidad Complutense de Madrid en 2013 y desde entonces he desempeñado diversos trabajos en ámbitos relacionados con la psicología. Ahora mismo pues llevo 3 años, un poquito más, trabajando en Exit Madrid. Aparte de eso, pues tengo formación específica en técnicas de investigación orientadas fundamentalmente pues, a la investigación psicológica y ahora estoy terminando el doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid. Genial, Marcos, es un placer conocerte un poquito más. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar de un tema muy actual, bastante importante, a decir así también. Y es que hoy estás aquí para darnos un breve análisis psicológico sobre el seguimiento de esas medidas de prevención contra el COVID-19, ¿verdad? Así es. En concreto, pues quería analizar las dificultades que creo que se encuentran en la aplicación de estas recomendaciones desde el punto de vista pues, más cognitivo y psicológico. He podido observar una discrepancia significativa entre estas recomendaciones pues, que nos hacen las autoridades sanitarias o los expertos y la conducta final de la ciudadanía. Creo que muchos en nuestra experiencia cotidiana pues, vemos en demasiados casos muchas personas que desatienden estas medidas. Y creo que la misma impresión se puede deducir pues, de comentarios y conversaciones pues, con grupos de familiares, de amigos, de pares y en redes sociales. Es decir, que una cosa es que nos gusten más estas medidas o que las aceptemos o que nos parezcan bien. Y luego, pues otra cosa es que tengan un impacto en lo que es nuestra conducta cotidiana. ¿Te parece que hay una discrepancia que es la que me gustaría abordar? ¿Dónde consideras que surge el problema para asimilar las medidas de prevención? Bueno, las medidas en sí mismas parecen claras. Mantener una cierta distancia, ponerse las mascarillas, lavarse las manos frecuentemente con jabón o gel hidroalcohólico. Ahora bien, viendo pues, que mucha gente las incumple, es fácil, es tentador quedarse con la idea de que la gente es de tal o cual manera, pero si lo pensamos en frío, no es creíble que tantos pues, conciudadanos nuestros sean pues alguna de esas cosas que se leen por ahí, ¿no? En las redes o que se dicen en círculos, o que se nos podrían pasar por la cabeza viendo ciertas conductas si las juzgamos en caliente. Tiene que haber otra explicación y es justo por lo que viene este análisis, porque creo yo que desde el punto de vista cognitivo y social se pueden identificar 3 dificultades diferentes, también diferentes de estos pensamientos que se nos vienen, que sería, por una parte, una baja percepción de riesgo sobre lo que es el coronavirus y el impacto que puede tener, las actitudes negativas hacia esas propias medidas de prevención y el mismo aprendizaje de las conductas. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre estas dificultades? Sí, claro. Tal vez la dificultad más fácil de describir es la baja percepción de riesgo. Pasa en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hay pues, diferencias individuales en cuanto a los excesos que se cometen. Algunas personas pues, cometen imprudencias conduciendo, con el consumo de sustancias o con deportes de riesgo. Y el coronavirus no es una excepción. Ha salido en abril un estudio que analiza la percepción de riesgo frente al coronavirus en 10 países de todo el mundo. Aunque en general encuentra una percepción de lo que es el riesgo relativamente alta, particularmente en el Reino Unido y en España, hay diferencias individuales más que culturales notables. Específicamente para el caso de España, se ha encontrado que los factores más influyentes en la percepción de riesgo son la experiencia directa de la enfermedad y de forma incluso más pronunciada la actitud individualista o prosocial de una persona. Es decir, que las personas que sean individualistas y que hayan tenido poco o nulo contacto con la enfermedad pues tienden a percibir como más bajos estos riesgos asociados a la pandemia. Tal vez por ahí se pueda trabajar con campañas de concienciación como las que se están haciendo ya. Las actitudes frente a las medidas de prevención están asociadas con esta percepción de riesgo, pero no son exactamente lo mismo. En general, una actitud es un juicio valorativo sobre algo. En este caso, sobre las medidas de prevención de la propagación. Las actitudes pueden ir desde la férrea adhesión hasta el total rechazo. A su vez, en el caso del rechazo, pues creo que se pueden identificar varias fundamentaciones.
En general, las actitudes, todas, pero todas en general, pueden tener una base cognitiva, una base afectiva y una base conductual. No son mutuamente excluyentes estas categorías. La información cognitiva procede de lo que sabemos o de lo que creemos saber sobre las medidas y su eficacia. Por ejemplo, lo que nos explica Fernando Simón o lo que nos explican otros epidemiólogos. La información afectiva tiene que ver con las emociones vinculadas a las medidas y a sus fuentes. Por ejemplo, si confiamos en Fernando Simón, vamos a tender a creerle, pero si pensamos que es tal o cual cosa, pues es menos probable que le creamos o creeremos menos de las cosas que nos diga, independientemente del contenido. Y por último, la información conductual, que tiene que ver con el impacto de las propias conductas en nuestras actitudes. Hasta donde yo he observado, las actitudes negativas se pueden agrupar en 3 categorías, aunque a menudo pues, se solapan. Por una parte, los negadores o escépticos, o negacionistas, los libertarios, por otra, y por última, los teóricos de la conspiración. Los negacionistas, escépticos, negadores, son estas personas que, por la baja percepción del riesgo de la enfermedad, no consideran que haya que hacer nada especial, no consideran que valga la pena pues, hacer todos estos sacrificios desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, pues que hemos tenido que hacer. Los libertarios, por otro lado, son personas que rechazan el carácter impositivo de algunas de estas medidas, el carácter autoritario. Pues ellos defienden de antes un modelo más relacionado con la información que se dé a los ciudadanos y que ellos individualmente, haciendo uso de su libertad, tomen cada uno la decisión que considere. Y por último, pues los teóricos de la conspiración, conspiracionistas, como queramos llamarlo, son estas personas pues, que piensan que detrás de la situación hay intereses ocultos, la docilidad a través de la hipoxia inducida por las mascarillas, el control de la voluntad a través de las vacunas, o el 5G, la destrucción de la economía o del sistema, en fin, este tipo de inquietudes. Bueno, vamos con lo que tiene que ver propiamente con las medidas de prevención y con su aprendizaje. ¿Qué sucede con esto, Marcos? ¿Es que son muy difíciles? Bien, las medidas de prevención y su aprendizaje tienen un componente declarativo y un componente procedimental, como las reglas de cuidado de los gremlins. Para poner en práctica estas medidas de prevención correctamente, hay que entender cuáles son y qué sentido tienen, este es el componente declarativo, y saber cómo se ejecutan, este es el componente procedimental. El componente declarativo no parece especialmente complicado. Incluso el Ministerio de Sanidad ha puesto una técnica mnemotécnica a nuestra disposición para ayudarnos. DIMAMA. Aprovecho para darle un poco de promoción. Distancia social, mascarilla, manos lavadas. DIMAMA. Desde mi punto de vista, la dificultad se encuentra más bien en la ejecución de estas destrezas, que se ha dado por obvia y no se nos ha dado la oportunidad a la ciudadanía de aprenderlas con cierta profundidad y de ensayar, aunque es verdad que tenemos espacios para informalmente ensayar nosotros en nuestra casa. Básicamente se puede aprender una destreza mediante modelado, observación o mediante la práctica. Además, cada una de estas destrezas tiene sus propias dificultades y también sus propias facilidades. Empezando por guardar la distancia. La idea parece sencilla. Guardas una cierta distancia, 2 metros, 1,5 metros, no parece haber un consenso estricto sobre cuál es la medida, pero más o menos nos hacemos una idea. Pues tienes que guardar esta distancia con cualquier otra persona en todo momento. Sin embargo, sucede que debemos mantener la atención sobre el mantenimiento de esta distancia, debemos dedicarle recursos atencionales mientras, de forma sostenida en el tiempo, de forma constante, mientras hacemos otras cosas, mientras llevamos a cabo otras tareas que ya exigían parte de nuestra atención, como cuando vamos al supermercado tenemos que estar pendientes de la lista de la compra, del carrito, nos han puesto aparcaderos en algunos sitios de carritos, que en mi opinión están muy bien. Tenemos que estar atentos de no chocarnos con la gente, pues ahora de guardar la distancia y de buscar los productos y todo eso. O por otro lado, tareas que tenemos tan automatizadas como caminar, que incluso nos tendemos a distraernos en ellas y a veces las utilizamos pues para hacer otra cosa mientras caminamos. Voy a darme un paseo mientras tanto le doy una vuelta a esto. O caminamos y hablamos de esto. Tal o cual cosa. Pues tendemos a distraernos, tendemos a dedicarle atención a otra cosa y de repente a algo automatizado le ponemos la necesidad de dedicar recursos atencionales a, por ejemplo, el mantenimiento de la distancia. Pues
no es tan asequible, no es tan sencillo. Y, no menos importante, es, en mi opinión, la dificultad inherente a la estimación de las distancias. ¿Cuántos son 2 metros a ojo? Hay enormes diferencias individuales en cuanto a la estimación de distancias. Hay gente que más o menos se defiende, pero no podemos dar por hecho que todo el mundo se defiende porque no es así y no pasa nada. Afortunadamente, en algunos sitios concurridos, en lugares públicos, nos han puesto referencias en el suelo o en los bancos, en los asientos. Aquí no te puedes sentar para guardar la distancia. En ese sentido, ayudan mucho. En mi opinión, ha sido una medida muy acertada. Luego, por otro lado, el uso de las mascarillas. No debe de resultarle intuitivo a todo el mundo. La mayoría de nosotros no ha visto mascarillas quirúrgicas antes de la pandemia. El contacto con ellas, si lo ha habido, ha sido en todo caso ocasional e incidental, cuando veíamos la serie de médicos en cuestión, o si alguno ha tenido que ser ingresado con cierta asiduidad, esperemos que no. Pero vamos, a quien le haya pasado, como mucho, ocasionalmente ha visto estas mascarillas y sin prestar atención a cómo se ponen. A eso me refiero con incidental. Por eso, aunque lo hayamos observado, que no es lo habitual, no nos habríamos beneficiado de ese aprendizaje. En este sentido, se nos ha dicho que debemos poner la mascarilla, pero no se nos ha descrito con precisión cómo hay que ponérsela, sobre todo cómo no hay que ponérsela. Y por lo que vemos ahí, por ahí, la intuición pues no siempre nos ayuda. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Madrid el ayuntamiento ha puesto en algunas marquesinas de autobús pues algunas instrucciones que si estás esperando el autobús pues puedes dedicarte a leerlas. Pues un texto, es un poquito largo, tiene un apoyo gráfico, pero es el que es. Entonces, pues aunque estas medidas están muy bien, desde mi punto de vista han sido insuficientes en sí mismas. Luego, finalmente, el lavado de manos, ese sí que es una destreza que podemos suponer, me gusta pensar que está extendida en la población general. Me gusta pensar que de vez en cuando alguien se lava las manos. Además, también es cierto que sobre todo al principio de la pandemia se nos ha explicado el beneficio de utilizar jabón o gel hidroalcohólico para disolver la capa lipídica del virus, para destruirla y con ella destruir la integridad estructural del propio virus. También se han desarrollado técnicas para cronometrar la duración recomendada, pues la duración de un estribillo de canción concreta o de una serie de estrofas de poemas, si nos ponemos un poco más cultos. En ese sentido sí que se ha aprovechado una destreza ya aprendida e informalmente, porque todo esto ha salido de iniciativas ciudadanas o de médicos a título personal fundamentalmente, pues se nos ha explicado a partir de una destreza que podemos suponer conocida al menos, sí que se nos ha desarrollado un poquito más. Esta yo creo que es la destreza mejor cuidada, es la medida de prevención mejor cuidada. Aunque también ya vemos que la información nos ha venido de forma, pues a través de redes sociales, de forma no oficial. Bueno, Marcos, un poquito a modo de conclusión, ya nos has contado un poco lo que es las medidas de prevención, ese aprendizaje que está teniendo la ciudadanía, pero también me gustaría saber, tanto seguramente también a los que nos están viendo, qué ideas, qué conclusiones podemos sacar de este tema, un consejo que quieras darnos tú desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues sí que me gustaría lanzar alguna recomendación. Lo primero, ante todo, tomémonos en serio esta amenaza. Personal, socialmente, a nivel de humanidad, nos estamos enfrentando con un reto enorme que no debemos tomar con ligereza. Eso por un lado, esa es la idea fundamental. Las autoridades, los científicos, los expertos han desarrollado y están tomándose ciertos esfuerzos en contarnos técnicas para contener la propagación del virus. Primero, llevémoslas a cabo. Y luego, como ya hemos visto, no siempre parecen tan fáciles, tan obvias. Así que, si es necesario, documentémonos de alguna manera. Hemos visto una cantidad ingente de materiales institucionales y un poco más informales sobre cómo seguir estas recomendaciones. Y, pues, documentémonos lo que haga falta. Y luego ya, en el reino de mientras tanto, mientras pasa todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros personalmente? Ofrezcámonos como ayuda a los demás, al vecino, al amigo, en lo que podamos y, sobre todo, no tengamos ningún miedo a pedir ayuda a redes vecinales, a instituciones, a asociaciones, a ayuntamientos, porque están ahí para ayudarnos. Este es un desafío enorme y deja en muchos de nosotros secuelas psicológicas de las que han hablado en innumerables foros. Ansiedad, depresión, estrés, soledad, agobio, en fin, no quiero abundar en eso, pero es normal sentirlo y cuando tengamos un problema de esos,
No dudemos ni un segundo en pedir ayuda a los recursos que tengamos a mano, institucionales, familiares, redes de amigos, que para eso están. Bueno chicos, hemos llegado al final de este nuevo blog de PsychoExit. Quería aprovechar esta despedida ya para aprovechar para decirle a Marcos que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Ha sido un verdadero placer, Marcos. Si quieres decir algo, es tu momento. Muchas gracias, Monse, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por oírnos y por favor, tened mucho cuidado. Eso es, hay que seguir las recomendaciones que nos ha dicho Marcos, las recomendaciones que nos dice el gobierno y por supuesto los organismos oficiales. Y chicos, nos vemos en el próximo PsychoExit. Ha sido un verdadero placer y hasta otra.